Hola, ¿alguna vez se han preguntado cómo presentarse en inglés de forma clara y segura? Pues todo se reduce a dos piezas clave, de dónde somos y a qué nos dedicamos. Hoy vamos a ver cómo unir esas dos piezas para construir una presentación que suene natural. Vamos a empezar. Esta es la pregunta del millón, ¿no? El objetivo de este repaso es que, al terminar, responder a esto sea algo súper sencillo, casi automático. Vamos a construir esa confianza, paso a pasito. Aquí está nuestra hoja de ruta. Empezamos con lo más básico, el verbo be, que es nuestro cimiento. De ahí le agregamos el origen con las nacionalidades y luego la ocupación con las profesiones. Después unimos todo, vemos unos trucos geniales para no olvidar nada y cerramos con un poco de práctica. Un camino directo a la meta. Y bueno, todo, absolutamente todo, comienza aquí, con el verbo más importante para presentarse, el verbo be. Hay que pensar en él como el motor que va a impulsar cada frase que vamos a armar. A ver, lo genial del verbo be es que solo tiene tres formas que tenemos que recordar. I siempre, pero siempre va con am. Para he o she usamos is, y para los plurales como we o they se usa are. Si dominamos este patrón, ya tenemos el primer gran paso asegurado. Ok, ya tenemos nuestra base, el verbo be. Ahora vamos a añadirle la primera capa de información, nuestro origen. Hablemos de las nacionalidades. La estructura para esto no podría ser más fácil, de verdad. Solo se necesita el sujeto, la forma correcta del verbo be que acabamos de ver, y ¡listo! La nacionalidad. Es una fórmula súper limpia y directa. Y aquí podemos ver esa fórmula en acción. I am Peruvian. She is Japanese. They are French. Si se fijan, la estructura es siempre la misma. Lo único que cambia es la persona y por lo tanto el verbo. Es un patrón súper consistente. Y ojo aquí, este es un detalle súper importante que es diferente al español. Las nacionalidades en inglés, sin ninguna excepción, siempre empiezan con letra mayúscula. Spanish, Italian, German. Es una regla muy simple, pero que de verdad marca la diferencia al escribir. Muy bien, ya cubrimos el origen. La siguiente pieza de nuestro rompecabezas es la ocupación. La estructura para hablar de profesiones es casi idéntica a la anterior, pero con un pequeño detalle que es clave. La fórmula es prácticamente la misma, pero atención, aquí aparecen dos palabritas nuevas, los artículos a y an. Este pequeño detalle es fundamental en inglés cuando se habla de una profesión en singular. Miren cómo se ve en la práctica. I am a teacher. He's an engineer. Es curioso porque en español no ponemos el artículo, decimos soy profesor, pero en inglés es indispensable para el singular. Ahora fíjense en la última frase, they are musicians. Como es plural, el artículo desaparece. Entonces, ¿cuándo usamos a y cuándo an? La regla es sobre el sonido, no la letra con la que empieza la palabra. Usamos a antes de un sonido de consonante, como en a doctor. Y usamos an antes de un sonido de vocal, como en an engineer. Y el punto clave para recordar, estos artículos no se usan para nada en plural. Aquí se ve súper claro el contraste entre singular y plural. A la izquierda, en singular, es obligatorio usar el artículo. En engineer, a nurse. Y a la derecha, en plural, el artículo simplemente se va. Engineers, nurses. Así de simple. Llegó el momento de armar todo. Ya tenemos los dos componentes principales, así que ahora vamos a juntarlos para crear una presentación completa y que suene súper fluida. Y la verdad, conectar las dos partes es muy fácil. Solo necesitamos la palabra and, así de sencillo. I am Peruvian and I am a student. He's Japanese and he's an engineer. Miren qué bien queda. Se combina nacionalidad y profesión en una sola frase potente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que todo esto se nos quede grabado y además aprender más palabras? Bueno, aquí van un par de trucos para acelerar ese proceso. Un truco buenísimo para aprender nacionalidades es buscar patrones. Por ejemplo, muchas terminan en an, como American o Mexican. Otras en s, como Japanese. Y otras en ish, como Spanish. Reconocer estos grupos hace que recordarlas sea mucho, pero mucho más fácil. Y para las profesiones, una técnica que funciona de maravilla es aprenderlas en grupo. En vez de memorizar palabras sueltas, es mejor agruparlas por categorías, digamos, medicina, y luego se practica con todo el grupo.
He's a doctor, she's a nurse, es una forma mucho más organizada y efectiva de aprender. Bueno, ya tenemos toda la teoría. Ahora es el momento de poner manos a la obra. Vamos a aplicar todo lo que vimos con un par de retos rápidos para asegurarnos de que los conceptos quedaron bien firmes. Aquí va el primero. ¿Qué palabra falta en esos espacios? I, Mexican, I, a doctor. La clave, por supuesto, está en el sujeto, I. A ver. Exacto. La respuesta es am. I am Mexican. I am a doctor. Perfecto. Vamos con el segundo reto. La frase es, she, sell Brazilian, she, a singer. ¿Qué forma del verbo be es la que va aquí? Muy bien. La respuesta correcta es is. She is Brazilian. She is a singer. Con cada repetición, esta estructura se va a sentir cada vez más y más natural. Y con esto ya tenemos las herramientas y la estructura para una presentación básica pero súper sólida en inglés. Así que la pregunta ya no es si es posible presentarse, sino algo más emocionante. Ahora que se tiene la llave para abrir la puerta, ¿qué conversación se quiere empezar? El primer paso ya está dado.